¿Así? Sí. Pues, ¿me podéis confirmar que se escucha bien? Vale, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Volver a Rooted después de, me refiero como speaker, después de unos cuantos años, pues es un gustazo, y venir a Rooted en general pues es la bomba. Así que voy a intentar que sea un poco el poder acercar lo que nosotros hacemos en nuestro día a día y que tenemos la grandísima suerte de poder hacer, porque la verdad es que podría decir que es mi trabajo desde hace 17 años, pero en realidad yo siempre he estado muy interesada por estas temáticas, incluso antes de poder montar la empresa. Así que tengo la grandísima suerte de además trabajar de algo que para mí es también un hobby. No quiere decir que no desconecte. En el podcast podréis escuchar que tengo unos hábitos de autocuidado muy sanos. Voy a tratar de acercar lo que nos estamos encontrando desde hace unos cuantos años en la empresa. Nosotros somos un equipo que a día de hoy somos 26 personas. Empecé yo sola, estando en Madrid, después de haber vivido en Berlín, en Alemania, y conforme fueron pasando los años, a pesar de que mis orígenes tienen más que ver en la gestión de crisis reputacional muy severa, a nivel corporativo, pero también de marcas personales, pues me fui dando cuenta que cada vez había más problemas en relación con incidentes que muchas veces tenían un origen en una falta de seguridad o una falta de privacidad que normalmente tenía que ver con una imprudencia digital o con alguna otra situación en la que se había pasado por alto algún escenario que probablemente, si se hubiese hecho un análisis pues mucho más detallado, no hubiese ocurrido, o por lo menos hubiésemos ganado en tiempo de reacción y la empresa o el personaje público se hubiese encontrado con una situación mucho menos crítica y sobre todo mucho menos hostil. Seguramente durante los próximos años vais a ir viendo que se van a empezar a medir muchos más lo que se le llama la gestión de riesgos emocionales vinculados a cuestiones relativas a ciberseguridad. Se está viendo que en muchos equipos, en SOCs, en sitios en los que están haciendo resolución a incidentes críticos, están teniendo muchas bajas, muchos cuerpos policiales están viendo cómo muchos de sus miembros se están moviendo a empresas privadas, paréntesis, como si en las empresas privadas se trabajase menos, pero bueno, ahí lo dejo. Pero es una migración que se está haciendo y que está teniendo un coste bastante grande. Bueno, pues no menos importante es... Sí. No, de momento... Ah, bueno, pero sí que necesito, sí. Para que pongan la pantalla. Ah, ok. Bueno, pues que estamos viendo, y además cada vez más, que hay muchas incidencias que se ven agravadas por situaciones que forman más parte del contexto, más que de la propia empresa o de la situación que se esté viviendo, y es que muchas veces son totalmente incontrolables. Nosotros hace 15 años que estamos analizando el boicot a productos catalanes que de manera continuada va apareciendo, o cuando hay un conflicto internacional, cómo eso acaba afectando a las diferentes empresas para las cuales trabajamos o a los embajadores de marca de algunas de ellas. Entonces, hoy he tratado de explicar cuáles son aquellos mínimos comunes que nos vamos encontrando y pues algunos de los casos que se están repitiendo con el tiempo y que además se están agravando desde hace ya pues muy tranquilamente 9-10 meses, con cada vez más la facilidad que se está teniendo para generar campañas, pero sobre todo donde se puede uno enfocar es en la cantidad de generación de textos que son casi indetectables en función del tratamiento que se hace y que están ayudando mucho a campañas de link building. ¿Alguien tiene idea de lo que es una campaña de link building? Una campaña de link building es cuando se está haciendo... Cuando se trabaja en una campaña de desinformación, por ejemplo, una de las grandes partes trabaja con tecnología SEO, que es Search Engine Optimization. Entonces, tú puedes escoger cuáles son los enlaces que quieres promocionar para que puedas mandar enlaces desde lugares que son bastante autorizados, y de hecho hay empresas enteras que se dedican a hacer compraventas de enlaces para poder generar este tipo de campañas y que premian los resultados que son más favorables para que tú puedas hacer la campaña de desinformación. Nos estamos encontrando que cada vez están siendo más los sitios y las empresas que nos están solicitando que se les ayude a poder volver a tener una tranquilidad desde el punto de vista reputacional.
¿Y esto qué tiene que ver con la geopolítica? Pues todo, porque como ya decía, hace aproximadamente 15 años, yo creo que vaya camino de 16, se están haciendo los análisis de cuáles son los grupos políticos y también cuáles son los grupos activistas que algunas veces tienen una incidencia política y en otras ocasiones tienen otras motivaciones que están detrás de este tipo de campañas. Para nosotros, no contar con herramientas de ciberinteligencia haría imposible nuestro trabajo, mucho menos porque ya no es a nivel nacional, sino que evidentemente desde hace unos años es a nivel internacional. Y esto está poniendo en jaque completamente a la mayor parte de las marcas, no solo a nivel nacional o local, sino también a nivel internacional. Bueno, ya me han presentado, pero solo para que podáis ubicar un poco cuál es el trabajo que se hace y cuál es la aplicación que esto tiene, por si alguien también se quiere animar. No somos tantos que hagamos esto en concreto. Hacemos periciales, pero no son periciales informáticas, son periciales en identidad digital y en pérdida reputacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú tienes que medir cuándo ha habido un incidente, desde cuándo ha empezado a recibir esa empresa o ese personaje público pues diferentes tipos de campañas. Hay que diferenciar si es una campaña orquestada o si es una campaña que está apareciendo de manera prácticamente orgánica. Para ello se trabaja con muchas herramientas de ciberinteligencia, por supuesto, pero también muchas otras herramientas que lo que nos ayudan es a poder ir extrayendo cuáles son las palabras clave que más se están utilizando, cuáles son, por ejemplo, los metadatos que hay detrás de las diferentes cartelerías que se están utilizando. Muchas veces se están filtrando datos sin que lo sepan empresas, por ejemplo, que han sido contratadas como empresas de marketing digital, que en lugar de mantenerse dentro de lo que sería el derecho civil y, evidentemente, manteniendo la honorabilidad y la intimidad de determinadas personas o marcas, se lo pasan por alto y empiezan a hacer muchas campañas que no puedo decir muchas de ellas porque todavía estamos pendientes de que aparezcan fechas para los juicios, que también vamos con mucho retraso, pero que esto es, cada semana tenemos algún juicio en el que tenemos que presentar periciales. Son criterios que os van a parecer que son muy intangibles, porque uno se podría preguntar, ¿y yo cómo puedo medir cuál es la reputación que tiene una empresa o que tiene una persona? Bueno, pues todos los que estamos aquí tenemos varios valores, que hay unos que tienen que ver con la notoriedad, cómo de conocido eres, y otro que tiene que ver con la notabilidad, que es cómo de bien reconocido o no eres. Y eso es algo que se mide continuamente. Ahora nos estamos encontrando con situaciones que son muy críticas y que tenemos que saber medirlas, porque luego cuando vayamos a defenderlo en un juicio, obviamente nos van a preguntar en estas líneas. Venga, pues vamos a ello. Para mí, lo más importante es que se comprenda cuál es el contexto, que es un contexto que obviamente está continuamente en cambio. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis gestionado ya alguna campaña de desprestigio o habéis analizado alguna campaña de desprestigio? A ver, ¿vale? Ok, cuando nos ponemos a analizarlas, vemos que han ido en aumento y aparte de que han ido en aumento, muchas de ellas ya son muy orquestadas y que además no solo se están dando en una región en concreto, sino que es algo mucho más transversal. Lo podemos estar viendo ahora mismo, a quien le pueda interesar, os animo mucho a que podáis seguir las campañas que ya se están haciendo en Estados Unidos, pero que tienen diferentes publicaciones alrededor de todo el mundo. Es súper interesante, siempre que hay elecciones, poder ver cómo se están utilizando los medios sociales y cómo una cuestión absolutamente política está afectando a las diferentes marcas que son primeras espadas de un país, ¿no? Pues, por ejemplo, yo toco mucho el caso de Cataluña y hay determinadas instituciones, ¿no? Pues el Barça, TV3, algunos otros medios de comunicación, etcétera, que tú puedes ir viendo el pulso. Yo no me voy a meter en política, como tal, o sea, es en lo último en lo que creo en esta vida, pero sí a la hora de poder analizarlo, entonces tú puedes ir viendo cuáles son los diferentes agentes que tienen mayor o menor capacidad de influencia y de difusión. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es entender, cuando llegamos a una investigación, cuál es el contexto con el que estamos trabajando, cuáles son todos aquellos agentes de influencia, cuáles son las diferentes líneas de conversación que se están teniendo, que muchas de ellas para nosotros no tendrían ningún sentido, pero que justamente son las que más van a tener porque son las que más permean. Por ejemplo, el humor.
los humoristas en un país. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con la libertad de expresión, pero muchas veces pueden ser influenciados según lo que se está consumiendo en medios de comunicación. Y es muy interesante que siempre en una investigación tengamos claro de todos los medios de comunicación cuáles son los inversores de cada uno de ellos. Si yo ahora os preguntase, ¿tenéis un mapa ya en vuestro despacho de todos los medios de comunicación que tienen presencia en España o que tienen presencia a nivel europeo, cuáles son los inversores y de qué cuerda va cada uno de los grupos inversores? Pues es súper interesante poder tenerlo. De hecho, es casi obligatorio poder tenerlo porque es el mapa con el que uno va jugando. Lo mismo las marcas. ¿Cuáles son las marcas país que no tienen que ver porque utilicen mucho la bandera, sino simplemente las que representan más o menos los valores de cada país? Seguro que si pensásemos en Estados Unidos nos podrían venir muchas, pues no sé, McDonald's, PepsiCo, probablemente también American Airlines, aquellas que están muy, muy, muy bien definidas. Si lo pensamos en España nos saldrán otras. Pues eso es el primero de los trabajos que tenemos que hacer. También es muy importante ver cuáles son los cambios regulatorios y también a nivel económico cuáles son las potencias que más están trabajando. Ahora, recientemente, hemos empezado a trabajar en una pericial de una familia que es una familia muy reputada, que tiene una serie de inversiones en diferentes empresas, algunas de ellas que son startups, y que ha habido incidentes bastante graves, la verdad, en relación a esta familia, por cuestiones que nada tienen que ver con las empresas. Pues evidentemente, el hecho de que haya ocurrido eso en una familia muy relevante acaba llegando a los medios de comunicación. ¿Cómo? Porque muchas veces en un juzgado se filtra que X persona con ese apellido ha tenido este incidente. Y algo que puede empezar dentro del ámbito personal acaba generando un problemón que no es que sea casual, porque nunca es casual. Muchas veces las informaciones que salen de los juzgados salen porque previamente ya hay fuentes dentro de los propios juzgados o porque a alguien le ha llegado la información y se tiene que ir a buscar esa información. ¿Os está sonando muy raro o os está sonando una cosa que ya contabais con ello? Todos a la vez, ¿no? Vale, ok. Bueno, pues vamos a ir punto por punto. Yo he tratado de hacer un resumen de lo que nos estamos encontrando en nuestro día a día. Para mí el primer punto sería el poder comprender, sobre todo si me pongo yo en los zapatos de una marca, cuáles son aquellos riesgos, aquellas oportunidades que puedo ir viendo. Yo voy a enumerar algunos de los 5 riesgos que vamos viendo, ¿no? Y que además cada vez tenemos que estar más al loro con ellos. El primero podría tener sentido que dijésemos riesgos de continuidad de negocio. Y dices, ¿esto qué tiene que ver con la ciberseguridad? Pues todo, porque dependiendo de cómo desarrolles las aplicaciones, dependiendo de cómo vayas desarrollando tu día a día, del uso que se está haciendo de los dispositivos móviles, que se me pone la piel de gallina ir a multinacionales y estar viendo que la gente va con un iPhone 6 que no está para nada tutorizado por los propios de ciberseguridad. Y que lo más increíble es que se están compartiendo números personales con números profesionales, que no tienen bien configurados los canales de comunicación. Yo supongo que es que debo tener una parte muy infantil que no quiero dejar de sorprenderme, porque flipo cómo puede ser que estén levantando rondas de capital de 14 millones de euros y estén funcionando con dispositivos que no tienen ni capacidad de actualización. Pero bueno, ahí vamos. Con lo cual, lo primero para mí sería, por supuesto, el riesgo de seguridad, pero sobre todo el riesgo de continuidad de negocio. Si resulta que uno de los inversores no se quiere cambiar de dispositivo y puede ser que sea muy jugoso el poder acceder a su dispositivo, seguro que va a acabar teniendo. Otro de los riesgos que estamos viendo son los riesgos legislativos. La cantidad de empresas que están utilizando inteligencia artificial sin que se haya hecho una reflexión previa y sin que se hayan compartido cuáles son las diferentes normas de uso de las mismas por parte de los diferentes trabajadores es brutal. Nos pasó el otro día con un grupo hospitalario. Yo todavía alucino. ¿Cómo? O sea, el departamento financiero está utilizando inteligencia artificial que no es propia, que no es de pago y están aquí subiendo documentos, pues a mí un día me da un algo. Pues sí, está pasando. Luego otro de los riesgos muy importantes son
Nosotros cada vez lo subrayamos más, que son los riesgos emocionales. Insisto mucho, incidentes muy graves que te requiere que tengas a tu equipo trabajando mínimo 12 horas, pero que muchas veces están casi a 24 horas, que no está previsto el poder hacer los turnos, que además también no se tiene en cuenta si una persona, por ejemplo, tiene diabetes. Pues tú no te puedes pegar esas jornadas maratonianas o tienes que tener tiempos de descanso. Eso está llevando unos niveles de estrés que seguro que de todos los que estamos aquí, alguno ya conoce a alguien que ha sufrido 1 o 2 burnouts. De gente que yo he visto aquí y yo misma, yo llevo 3 y me planto. Digo, ya está lo que se puede pasar. Con lo cual, para mí es súper importante tener ese entendimiento de los diferentes tipos de riesgos a los cuales nos podemos anticipar. Pero lo mismo con las oportunidades. Es raro el cliente que nos diga, mira, de este análisis que queremos tener a tiempo real, no quiero que solo os fijéis en las cuestiones que pueden ser riesgos, sino quiero que me determines oportunidades. Cuesta, ¿eh? Cuesta, y en nuestro caso siempre en todos los informes al final, en los reportes están todas aquellas oportunidades que nosotros consideramos que se podrían utilizar. Por ejemplo, personal interno que puede ser que sea muy activo en diferentes canales o que tiene acceso a personal que también pueda ser bastante relevante, como por ejemplo personas que pueden influir. Entonces, ahí, para mí, es básico el poder tener un análisis muy, muy, muy detallado, obviamente enfocado a inteligencia y que, por ejemplo, ahora estamos haciendo una selección, estamos haciendo un recruiting y necesitamos a gente que hable turco y a gente que hable kurdo. Pues, claro, es una movida. Y tenemos que ir haciendo una serie de análisis, pero luego vamos a ver cómo se lleva el que llegue al equipo, con los diferentes riesgos que he dicho, y uno de los primeros filtros que estamos haciendo es hacerles la huella digital. Yo no me puedo permitir tener a alguien en el equipo que no maneje bien la privacidad suya ni su intimidad, cuentas de Tinder todavía con contraseñas ahí filtradas por internet, que no han borrado, por ejemplo, pues perfiles suyos antiguos. Todo esto, para mí, ahora ya no es un lujo, es que es algo básico. Otro de los puntos que nos encontramos son todo aquello que tienen que ver con las herramientas de ciberseguridad proactiva. Problemas que nos encontramos con herramientas de ciberinteligencia sin doble factor de verificación, increíble. O sea, empresas que están vendiendo licencias a nivel internacional, que te dan la contraseña por defecto, que te la están mandando por correo electrónico, que parece de coña. Es una herramienta de ciberinteligencia, ¿estamos locos o qué? Y encima no tienes el doble factor de verificación. Esto imposible. Las medidas que ponen es que la licencia no se utilice desde diferentes IPs. Dices, bueno, pero esto es una medida comercial, no una medida de cuidado desde el punto de vista de ciberseguridad. Y otro tipo de amenazas que también nos estamos encontrando, y además que van, pero realmente en aumento, son una serie de perfiles que no paran de salir en LinkedIn, a ver si le ha pasado a alguno en vuestra empresa, falsos perfiles de recruiting de recursos humanos que no están siendo filtrados. ¿Los estáis viendo? Que son managers de recursos humanos. Vale, pues ahora hay un aumento bastante importante de páginas, por ejemplo, que provienen aparentemente de ofertas de Rusia, otras ofertas de Israel, otras ofertas que te vienen de Estados Unidos, de países que son como muy clave y que es muy interesante ver cuáles son las diferentes estrategias que están utilizando para ir captando información. Esto os lo recomiendo mucho. Tenemos un problemón con LinkedIn y es que, bueno, ya que estoy, mi parte activista sale a estallar. Todo lo que son plataformas sociales tipo LinkedIn, Meta, X, etcétera, sus tiempos de respuesta son lamentables. Ya no os digo cuando tenemos una situación crítica, como pueda ser, por ejemplo, que hayan accedido a la cuenta de alguna persona que lamentablemente se ha ido mandando mensajes directos con los niveles de acceso a información que tienen con otras personas que sería un riesgo, ¿no? O con empresas que están dando social selling, todo lo que son ventas a través justamente de este tipo de perfiles sociales. Pues esto es un problema, pero con los otros casos que os decía, cuando tú estás no verificando como empresa que los perfiles sociales corporativos de todos los empleados tengan un correo corporativo chequeado, esto es un problema. Tenemos empresas que solo tienen, bueno, solo, ya está muy bien, ¿no? 3.000 empleados y resulta que en LinkedIn hay 3.700. Y yo os puedo asegurar que de esos 3.000,
primeros, no todos han trabajado ni siquiera, pero nadie está haciendo ese chequeo. Con lo cual ahí, cuidado, porque en los momentos en los que hay desestabilidad política, esto empieza a florecer de una manera increíble. Casos que también estamos viendo, una clave muy básica es, desde el punto de vista de inteligencia competitiva, nos estamos encontrando cada vez más situaciones bastante complicadas desde el punto de vista de los análisis que no se están haciendo de este tipo de inteligencia. Es decir, empresas de comunicación te hacen una monitorización de cuál es el pulso desde el punto de vista reputacional, pero no se está haciendo el pulso de cómo se está moviendo la competencia, de cuáles son las diferentes estrategias que se están utilizando. Ya no hablo de si tienen o no tienen presencia en un evento, sino qué es lo que se está haciendo. Nos están solicitando de manera muy abierta, y yo creo que sin tener conocimiento de que tú no puedes solicitar hacer espionaje industrial, porque es un delito, pues nos lo están solicitando muy alegremente. Es como, bueno, pues hay muchas empresas que te ofrecen tener licencias de herramientas de ciberinteligencia, pero una cosa es ciberinteligencia, la otra cosa es ciberespionaje, y la otra cosa es que cualquier persona que además no sea un detective privado colegiado se esté dedicando a hacer determinados tipos de análisis que ellos les llaman competitivos, con lo cual, cuidado con esto. Y luego otra cosa básica es la cantidad de empresas a nivel internacional en países no democráticos que están dando estos tipos de servicios y que la semana pasada en el Mobile World Congress se nos presentaron algunas personas de países no democráticos, con todo el cariño del mundo, que nos estaban ofreciendo algunas herramientas y algún tipo de servicios. Ojo con esto, porque lo barato normalmente acaba saliendo bastante caro, así que cuidado con no estar al loro con ello. Por supuesto, muchas de las empresas con las que estamos teniendo acercamiento todavía no tienen bien implementado compliance o, por ejemplo, no tienen ni siquiera el canal ético. Y ya sabéis que a partir de determinados empleados no es que sea algo deseable, es que tú tienes que tener un canal ético. Y ya nos están llegando muchos casos graves a través de empresas que sí que tienen el canal ético y que tenemos que investigar qué es lo que está ocurriendo ahí detrás. Habíais oído hablar del canal ético, ¿no? A partir de 90 empleados. Vale. Bueno, pues los que tengáis o estéis en empresas que no lo hayan implementado y tengan más de 90 empleados, cuidado, porque las tortas van a ser buenas. Aprovecho para comentar que otra de las claves que me gustaría subrayar es que tuvimos una reunión esta semana con una institución española, bueno, lo puedo decir abiertamente, con la Agencia Española de Protección de Datos en materia de filtración de contenidos. Contenidos normalmente relativos a información que es sensible o que forma parte de una base de datos. Queríamos tratar de transmitir nuestra preocupación sobre la cantidad de filtración de datos que hay a día de hoy en activo en muchas páginas que sí que tienen contacto de registro. No estamos hablando de páginas que tú no puedas llegar a contactar con el administrador y que esto está generando una vulnerabilidad brutal, ya no solo para que tú caigas en una estafa del CEO o si le sumas que encima pues el dominio no está debidamente configurado, eso es un coladero o que no tienen filtro de spam o, y en este caso, cosas que nos estamos encontrando que nos parece muy grave, es que lamentablemente la agencia no tiene suficientes recursos, con lo cual la responsabilidad recae en la propia empresa en la primera brecha que haya habido, pero no en las copias de las diferentes bases de datos que hay. Y como usuario te quedas a los pies de los caballos porque tus datos siguen estando. Algunas de las respuestas que recibimos por parte de empresas, que nos parecen increíbles, son: sí, no os preocupéis que ya hemos cambiado la contraseña. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿me estás diciendo que tú crees que los miembros de tu base de datos esa contraseña solo la han utilizado en ese sitio? Ni de coña. Y además la dirección de correo electrónico, que muchas de ellas son corporativas, siguen estando en funcionamiento, no están flagueadas, como se dice, no están etiquetadas como filtradas, por ejemplo, y además de eso hay otra serie de datos que, hombre, como tú tengas una hipoteca, el domicilio va a ser complicado que te lo cambies, con lo cual, cuidado con este tipo de bases de datos que para nosotros es súper importante que se haga un esfuerzo inmenso, más cuando hay una situación a nivel internacional grave, que no se estén eliminando. La semana pasada tuvimos que reportar a varias instituciones públicas filtraciones de sus bases de datos que habían formado parte de un ataque entre dos países.
Claro, si tú eres la Cámara de Comercio de determinada ciudad, de determinado país, y resulta que tu país está en guerra, pues no te preocupes, que van a tratar de explotarla lo más que puedas. Así que para mí eso es muy importante, ya no solo como usuario, que me parece una pasada, porque una eliminación de contenido te puede costar el mínimo por enlace 490 €, pero bien hecho, y luego a partir de ahí pues calcula la cantidad de réplicas de bases de datos que puede haber. Yo animo mucho a mentir en Internet, mucho. Si está por ahí Martín y si no está Martín, bueno, todo el tiempo somos Martín, el de Tierra de Hackers, que si no seguís el podcast pues os animo a hacerlo. Siempre, siempre, siempre estamos con el enfocarnos en que haya una protección, sobre todo a nivel de instituciones públicas, pero sobre todo también de las empresas que son más primera espada de justamente de lo que decía, ¿no?, de estos países. Me gustaría también poner sobre relievo algo que nos estamos encontrando, y es que a día de hoy algunas de, por ejemplo, los softwares que se están vendiendo, que nosotros revendemos, provienen de países que están en guerra, por ejemplo, de Israel. Sabéis que ahora ya nos estamos encontrando con bastantes clientes que nos están diciendo no vamos a seguir con esta licencia. Esto es una historia muy gorda. ¿Por qué? Porque ya nos había pasado anteriormente con algunas licencias que provenían de Rusia. Entonces, si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué es lo que hemos tenido que ir haciendo? Pues ir buscando diferentes alternativas de diferentes países que cumplan no solo con los criterios de negocio y de investigación, sino también, evidentemente, para poder seguir trabajando con diferentes clientes, tendrán que compartir ellos también los mismos valores que nosotros. Y esto lo digo porque ya a día de hoy está empezando a pasar que las empresas cada vez tienen más en valor la reputación de los proveedores con los que se trabaja y la reputación de las licencias con las que se trabaja. Ya no os digo nada con criterios de sostenibilidad. Bueno, pues esto es algo que os lo suelto porque probablemente os podáis encontrar con ello. Muy importante también, se están empezando a trabajar con alianzas estratégicas a nivel internacional. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando ahora, por ejemplo, el domingo me voy a Colombia durante toda una semana. Toda esa semana nos va a servir para poder ir viendo cuáles son las diferentes situaciones que allí se están encontrando e ir sondeando cómo ellos van capeando el temporal en su zona. El año pasado también estuvimos en Brasil, también estuvimos en Estados Unidos, y es increíble el poder tener como diferentes sondas, alianzas estratégicas que se pueden hacer, por ejemplo, con congresos a nivel internacional, que tú puedas tener allí personas de tu equipo que puedan ir sondeando todo el tiempo qué es lo que está viniendo. Por ejemplo, hubo un village muy, muy, muy interesante en DEF CON, que es el segundo año que se hacía, que es el de Misinformation. O sea, yo no quería salir del de ahí, no quería salir del de ingeniería social. ¿Por qué? Porque toda la temática estaba basada en geopolítica y en las campañas de desinformación que se habían analizado. Campaña de desinformación muchas veces no va a ser qué es lo que te están contando, sino qué es lo que no te están contando. Y métricas, por ejemplo, que se están empezando a sacar, que son muy interesantes, en las que el 80% de la información de algunos canales que ya tienen un nivel de reputación y de confiabilidad muy alta, el 80% de esta información es verídica y el 20% no es verídica. Pero claro, si tú ya estás dándole credibilidad a la fuente, lo que te va a acabar viniendo después te lo estás comiendo con patatas. Así que me parece súper importante que también tengamos alianzas estratégicas con diferentes, por ejemplo, laboratorios sociales de universidades, que tú puedas ir teniendo el input de las informaciones que se están publicando. Otra cosa que nos parece muy interesante, ahora lo estamos haciendo también con Brasil, hay determinados laboratorios de ciencias, de las universidades de ciencias sociales que están impulsando informes sobre temáticas que son internacionales. Por ejemplo, el hashtag #MeToo, que está precedido por una campaña, es muy interesante ver cómo se está desarrollando en cada país. Y si resulta que tú eres un canal de comunicación, que tienes un programa de televisión, que el presentador resulta que tiene unos rasgos un poquito machistas, prepárate, porque cuando entre el movimiento #MeToo en tu país, te lo vas a comer seguro. Entonces es muy importante el estar haciendo todo un análisis de inteligencia
con los diferentes riesgos para que a partir de ahí tú te puedas avanzar y, evidentemente, si no tienes una alianza estratégica, incluso a nivel gubernamental, pues no vas a poder tirar para adelante. Os voy a poner algunos de los ejemplos de lo que nos hemos ido encontrando. Por ejemplo, Iberdrola y Noruega estrechan lazos con una nueva inversión conjunta de 2.000 millones. ¿Por qué dos empresas privadas por qué una empresa privada y un gobierno están haciendo un tipo de alianza de estas características? O Microsoft ya tiene acuerdos gubernamentales para ofrecer paquetes nube en el extranjero. Lo vimos la semana pasada en el Mobile World Congress. Si alguien fue al stand de Huawei, ¿alguien fue al stand de...? Bueno, yo sé uno que sí. Pues la inversión fue de 20 millones de euros. No está mal, ¿eh? El Hospital de Niños de Barcelona tiene una inversión ahora de 42 millones. Yo me hago preguntas. Google invierte 4,5 mil millones en Geoplatforms. Pfizer y BioNTech, la alianza de David y Goliat contra el coronavirus. Operadores norteamericanos crean alianzas de 6G para no quedar rezagados. Muy interesante también. Si no habéis empezado a informaros sobre el 6G, si lo habéis hecho, genial, ahí seguir. Pero es muy interesante porque muchos de los stands de diferentes países ya estaban impulsando el 6G en el Mobile World Congress. Voy a ir a algunos. O sea, para mí, ¿cuál es el beneficio del poder tener todo el tiempo el ojo puesto en geopolítica cuando tú estás trabajando en análisis de inteligencia? Pues justamente para poder prever qué es lo que puede ser que esté ocurriendo en otros países y que te llegue aquí. A nosotros nos ha pasado no solo con los movimientos Me Too o con otros movimientos internacionales, sino también hemos empezado a ver diferentes formas de cibercrimen. Por ejemplo, en empresas de seguridad, hace unos cuantos años en Brasil ya estaban detonando cajeros automáticos y en otros países empezó a llegar mucho más tarde, con lo cual es muy interesante ver qué es lo que está ocurriendo. O, por ejemplo, en el barrio del Raval de Barcelona y en otros barrios de Barcelona que son muy cercanos al Raval, se dan dos movimientos, ¿no? Que es como que vienen a hacer la vendimia a robos de relojes, pero relojes que te pueden llegar a costar 4 millones de euros. Vale, pues si tú eres un país, por ejemplo Estados Unidos, al final vas a acabar emitiendo una nota de seguridad que le llega a todos los turistas que son estadounidenses que están en esa zona conforme tienen que extremar las medidas de precaución en determinados barrios con sus iPhones, y no es broma porque esta nota se emitió con los iPhones y con los relojes de lujo. Las empresas de cruceros, 3/4 de lo mismo. Cuando está empezando a haber una situación de carestía económica en determinados lugares y cuando además hay una falta de seguridad obvia, pues van a empezar a emitirse una serie de notas que son muy importantes tenerlas en cuenta. En el Raval de Barcelona, datos de hace 2 semanas, se presentan 1.700 denuncias de robo de iPhone en una semana. Yo no digo nada, pero sabiendo cuál es el índice de criminalidad que está por debajo de la denuncia, la cosa está jodida, ¿eh? Además, el transportar un iPhone de un sitio a otro son 60 euros. Es el precio que se le paga a un manager, a un road manager, para ir pasándolo de un sitio a otro. Igual que antes, por ejemplo, se encontraban personas que van a pasear porque llegan con el crucero y te suben por todas las ramblas, pues ahora se están cogiendo los autobuses que te llevan a la Roca Village. ¿Por qué? Pues porque como te quedes en el Raval vas a flipar. Y empezamos a ver los vídeos con mataleones, empezamos a ver un montón de cosas, que eso afecta directamente a nivel gobierno, evidentemente, y a nivel ayuntamiento, por toda la cantidad de noticias que se están haciendo. Perfiles que se han identificado, a lo mejor a alguno les suena, BCN Legends, que tiene un montón de seguidores. Ese primer perfil empezó a salir en Barcelona y ahora lo tenemos en Tarragona, lo tenemos en Gerona, lo tenemos en Lleida, es decir, que son perfiles que dan cobertura a diferentes situaciones criminales. Pues una de las cosas que nos sirve es ver ese tipo de perfiles dónde estaba antes, en Perú. Si yo soy una empresa que me dedico al sector de lujo y estoy haciendo un sondeo de diferentes tipos de perfiles, probablemente acabo dando con un perfil que puede ser que dentro de un tiempo se me pueda plantar aquí y tendré que saber en ese escenario cómo tenemos que reaccionar. Vale, vamos a ir directamente. Os quiero ir directamente a algunos de los casos que nos hemos encontrado. Por ejemplo,
Hace aproximadamente 2 años y pico, las empresas que teníamos, que estaban, empresas como clientes, que tenían presencia en Rusia, en Polonia, en Moldavia, en Ucrania, pues empezaron a sufrir una serie de boicots de 2 tipos. Unos eran todos aquellos boicots relativos a el hecho de que tuviesen tiendas abiertas todavía en Rusia y también por el otro lado, por el lado ruso, de tiendas que tuviesen abiertas en Ucrania. Y marcas que tienen un origen en cualquiera de estos 2 países. Esto que tú, como marca española que estás aquí en tu día a día, si tú no tienes una sonda suficientemente grande y no estás viendo cuáles son los grupos de activistas, cuál es el tipo de contenido que están publicando, cuáles son aquellos influenciadores que están saliendo en televisión, cuáles son las manifestaciones que se están haciendo, pues tienes un problema. Porque te puedes encontrar, por ejemplo, con algunos de los movimientos que ya estamos viendo, no sé si los habéis seguido, en los que te hacen no me sale la palabra en español, bueno, te hacen como una manifestación en la puerta, pero que te cierran la puerta con las siliconas, se te ponen y tú no puedes abrir la tienda un día, otro día, otro día, otro día, y la policía ya no hace nada. Y todo eso es clink, clink, caja, deja de cobrar. Con lo cual, ya no es solo una cuestión reputacional, es que tiene un impacto brutal contra el negocio de la empresa y que además de eso se le suma a que normalmente estas campañas también tienen incidentes relativos a ciberseguridad, porque muchos de ellos, muchas de las tiendas, por ejemplo, son franquicias que le está gestionando la comunicación de los perfiles una empresa de social media que no sabe lo que es el doble factor de verificación, que resulta que tenía a un interno ahí trabajando que no tenía ni contrato de trabajo, porque no era ni autónomo, y que era el primo de su prima, y resulta que tú te quedas sin perfil, no puedes vender físicamente con la tienda y tampoco puedes vender con la tienda online que tienes en los perfiles sociales, con lo cual, ojo ahí, porque a nosotros concretamente nos ha afectado, pero de manera troncal. Aparte del caso de Rusia, ahora nos está pasando con algunas manifestaciones que se están haciendo también en centros comerciales, en tiendas que son españolas, pero que tienen presencia, por ejemplo, en Israel. Y ha afectado a cualquier tipo de sector. Lujo, alimentación, ha afectado también a moda, ha afectado, por supuesto, también a situaciones de empresas que realmente prácticamente no tienen nada que ver, porque es gente que iba a rodar allí al propio país. Con lo cual, también esto ha acabado afectando a la propia economía de estas empresas, no solo allí, a sus franquiciados. Es que ha llegado el punto que han cambiado hasta la marca. Nosotros tenemos casos de clientes que todo lo que eran franquicias en esos países han tenido que vender la marca y cambiarle la marca directamente porque no han podido seguir trabajando. Y eso son una cantidad de puestos de trabajo brutal. Y ya no os digo nada, nuestros analistas, el nivel de estrés de a cualquier hora, en cualquier momento, y no puede ser un analista que no pilote el idioma. ¿Por qué no? Porque lo que ocurre en la comunidad local tú lo tienes que dominar con el idioma local, porque, por ejemplo, en Marruecos también nos ha pasado, los que hayáis monitorizado, por ejemplo, en árabe, no es lo mismo el árabe clásico que monitorizar en Darija, que el que te está haciendo algunas cuestiones fonéticas en bereber, etcétera. Con lo cual ahí siempre hay que ir un poco con la cintura. Sumado a todo esto, que, claro, cuando tú estás escogiendo un analista o un grupo de analistas, además de que sepan el idioma, también tienes que tener muy claro cuál es la tendencia política que tiene. Esto, como hay algún responsable de recursos humanos, me tira a los leones. Pero con todo el cariño del mundo, tú tienes que saber qué nivel de potencial exfiltración de información va a poder haber. Y para eso se les hace primero la huella digital, para poder ver cuáles son las medidas de privacidad que están tomando para con sus propios perfiles, porque a veces puede ser por descuido y otras veces puede ser porque se han calentado mucho. A nosotros nos pasó. Había muchas personas que eran muy activas en grupos activistas durante toda la época del 15M, sé que hablo del Pleistoceno primero, pero eso fue uno de los principales temas. Y claro, tú tenías que ver si esa persona luego iba a poder tener suficiente objetividad como para poder hacer determinados informes, ¿no? Nos está pasando también con marcas que han dejado de ser percibidas como cools, como por ejemplo de bebidas energéticas, y además está habiendo también incidentes médicos recientemente con bebidas energéticas o con diferentes, que no sé lo que están repartiendo, estoy ahí con... Ah, vale. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo me lo pierdo.
con marcas que antes estaban percibidas como muy cool y que como todo el movimiento social y nutricional está cambiando, es que están cambiando hasta los deportes. No sé si habéis escuchado también el último cambio de legislación, creo que entró en vigor ayer, y las penas que va a haber, por ejemplo, para personas que estén consumiendo de forma pirata partidos de fútbol, que te va a llegar la multita a casa. A mí me parece muy interesante cómo, a nivel social, los hábitos de comportamiento mudan. Y si tu empresa resulta que estaba basada en el azúcar y el meter chutes de azúcar a la gente, y resulta que la diabetes se ha disparado y el cortisol se ha disparado y la gente cada vez aguanta menos el estrés, menos mal, porque íbamos cuesta abajo sin frenos, pues evidentemente vamos a tener que empezar a mudar. Es que hasta las propias marcas, de hecho, la mayor parte de las marcas hace ya 15 años, que es que no quiero decir marcas en concreto, pero que te van sacando continuamente como nuevos productos que se adaptan más al consumo actual que se está haciendo. Pero esto siempre tenemos que estar con la vista puesta, porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con marcas, por ejemplo, de consumo. Nos hemos encontrado muy principalmente en marcas de consumo, en marcas de moda y en marcas de lujo. Las marcas de lujo han cambiado un montón. O sea, la sociedad ha cambiado mucho sus hábitos, pero ¿sabéis que ahora hay un montón de marcas de lujo que están empezando a desarrollar, por ejemplo, correas que son de lujo? Porque sí, la gente quiere tener un Apple Watch, pero quiere llevar una pulsera de Hermès. Entonces, claro, Apple ha tenido que empezar a hacer los acuerdos que decíamos, estratégicos, porque evidentemente el hábito de consumo ha cambiado radicalmente y eso tenía que también modificarse. Algunos ejemplos de hace días y algunos de hace meses. La guerra de Gaza frena las ventas de McDonald's. Pues mira, estos concretamente tienen dos problemones. Estos me refiero a McDonald's. Un problema concreto, ¿no?, de los cambios en los hábitos de consumo es una realidad. Y el segundo problema es que, como está en todo territorio, más vale que tengan una muy buena unidad de inteligencia para que se pueda ir avanzando a todos los conflictos internacionales que está habiendo. Por ejemplo, en el caso de los franquiciados, que es lo que decía, pues algunas veces, lamentablemente, igual que nos ha pasado en Cataluña, o las empresas se significaban o tenían un problema por los dos lados. Y yo eso he vivido el boicot, no os lo podéis imaginar, podríamos hacer una asignatura entera de análisis de boicots, de cuándo se publica, cuáles son los grupos políticos, cuáles son los grupos activistas, quién está financiando los grupos activistas, cuándo meten más al acelerador o cuándo meten menos al acelerador, y todo lo que parece un movimiento social, hablo en líneas generales, todo lo que parece un movimiento social, digamos que orgánico, resulta que de orgánico no tiene nada y que hay una cantidad de pasta detrás brutal. Y eso es muy importante como empresa saberlo, porque como cuando haces boxeo, tú sabes con quién te vas a tener que pelear. Si no, puede ser que estés pensando que son 4 personas y resulta que de 4 personas nada y que lo que tienes detrás es mucho más gordo. 12 de marzo, este es el año pasado, la guerra fría de McDonald's, Coca-Cola y Pepsi por cruzar el telón de acero. Algunas de las marcas más emblemáticas de Estados Unidos, como McDonald's, Coca-Cola o Pepsi, han suspendido sus operaciones en Rusia debido a la guerra en Ucrania. Una decisión muy importante en el plano económico, pero también en el simbólico y el histórico. Cuidado, no voy a decir el nombre del antivirus, pero ya sabéis que hubo un antivirus que tuvo que dejar, de hecho fue así, se cancelaron muchísimas licencias con muchísimas empresas aquí y luego con empresas americanas allí. También 7 de marzo de 2022 piden boicot a Coca-Cola, McDonald's y PepsiCo por seguir operando en Rusia. Bueno, yo os puedo garantizar que hay un Excel que está rulando por Internet desde el 2013 que se pone en marcha continuamente. Antes todo se movía a través de una plataforma que empezaba por T, que se me acabo de tener un blancazo increíble. Luego empezaron a moverse a través de Google Groups y entonces todo el tiempo se iban haciendo como una escaleta de cuáles eran las diferentes publicaciones que se iban a hacer contra diferentes marcas y con diferentes hashtags. Era como si tú estás en la radio y tienes la escaleta de lo que vas a ir haciendo, pues en tal minuto tal, en tal minuto cual, así, tal cual. Y ahora, que ya en su momento empezó a moverse a través de X, está empezando a migrar también a Instagram.
Cuidado porque Twitter, por ejemplo, tiene menos capacidades de filtrado del contenido, pero Instagram sí. Entonces, tú como marca tienes muchas más maneras de defenderte. Evidentemente, siempre hablaremos de que hay que certificar la información, hacer periciales y un largo etcétera. Pero si a ti te toca el marrón de tener que analizar ese tipo de boicots, es súper importante que sepas también con qué medidas puedes contar para poder ir filtrando el contenido que está llegando a tu marca. De nuevo, por ejemplo, la petrolera rusa Lukoil está en el punto de mira en Estados Unidos, donde tiene cerca de 200 gasolineras a través de su filial estadounidense. Esto que ha ocurrido con diferentes empresas que son muy emblemáticas de los diferentes países, está empezando a pasar en África. ¿Sabéis el golpe de Estado que hubo en Níger hace unos cuantos meses? Pues esto, a ver, hay personas que creen que Níger es un país que no tiene prácticamente nada. Pues Níger tiene unas materias primas que por eso se organizó lo que se organizó en su momento. Todas aquellas personas españolas que estaban allí destinadas, muchas de ellas nos solicitaron información a tiempo real de qué es lo que estaba pasando a nivel medios de comunicación fuera de allí, porque una de las primeras cosas que se hizo que fue unplug. Y te quedas suerte en la vida. Te dan un chalequito y con una bandera de España y te espabilas. Y luego encima ya sabéis que las repatriaciones en algunos países son un poco complicadas y que tienes que hacerlo a través de otros países, con lo cual más vale que estés todo el tiempo sondeando qué es lo que está ocurriendo. Y ahora ya estamos acabando. Una cuestión que estamos viendo que me parece también muy interesante es en determinados países cuando se empiezan a... Bueno, una de las cosas que estamos viendo muchas veces son monitorizaciones de cuando empieza a haber más presencia de ciudadanos de determinado país en una región. Por ejemplo, si tú empiezas a ver que hay determinados ciudadanos, yo no tengo nada contra Rusia, es que está saliendo mucho, pero porque es un ejemplo muy claro. Se está empezando a ver muchas personas en una ciudad o en un país que normalmente no tendrían tanta presencia, que están hablando en este idioma, hazte preguntas. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son fuertes? ¿No son fuertes? ¿Cómo van vestidos? ¿Por dónde se están moviendo? ¿Cuáles son los hoteles? Uno tiene que tener una mínima de conciencia de qué es lo que está pasando alrededor, porque probablemente si uno hubiese visto que se estaban repartiendo cómics en los que se estaba poniendo a caer de un burro al gobierno de Francia, se podría empezar a dar cuenta de que igual lo que se estaba haciendo ahí es una campaña bastante clara de desinformación que evidentemente te está generando una situación social bastante crítica, sobre todo si vas a un lugar en el que la cultura o la alfabetización, o sea, no es casual que llegue un cómic en lugar de que llegue un artículo académico. Con lo cual, ojo también con este tipo de movimientos que está habiendo ahora. Nosotros vamos muchísimo a Canarias, también estamos analizando por los diferentes clientes que tenemos cuáles son los movimientos migratorios que hay, cuáles son los movimientos que está habiendo en los diferentes barrios, cómo se está comportando a nivel de comercio en las diferentes zonas. Y eso me parece algo que tenemos que ampliar nuestra visión, incluso ya prácticamente, cuando me pongo ya en terreno práctico, en nuestras propias herramientas de monitorización y tener personal que sea personal que tenga conocimiento de geopolítica internacional. O sea, es que es básico. Y evidentemente, vuelvo otra vez a insistir, que lo que pasa en otros países, aquí muchas veces puede ser que acabe permeando. Bueno, también había algún caso de Inditex que me parecía muy interesante, o de Apple o de Adidas, pero vamos a hacer unas cuantas conclusiones, son 5 conclusiones. La primera de todo para mí es que la integración de ciberinteligencia y geopolítica es esencial para que las marcas por lo menos no vean su éxito o incluso su propia continuidad amenazada, o si la ven amenazada que puedan responder de manera mucho más rápida. El segundo es que es muy importante tener un entendimiento muy profundo del entorno geopolítico, o sea, eso seguro. Ya sé que puede dar mucha pereza el estar leyéndote los medios internacionales, encima en diferentes idiomas y tal, pero por favor, tenemos inteligencia artificial, la podéis tener desarrollada propia en vuestra propia empresa, que le podéis lanzar fuentes de información a las cuales les podéis ir etiquetando con los niveles de confiabilidad y a partir de ahí que os vaya haciendo análisis. Y muy importante para mí el aplicar las
representaciones gráficas de la manera más fácil posible. En nuestro equipo tenemos a Marc, que Marc es quien se encarga justamente de inteligencia artificial y de representación gráfica, y a los clientes ya casi no les entregamos reportes escritos. Sí que tienen parte escrito, pero es que ellos acceden a tiempo real a un dashboard, que van viendo las diferentes fuentes de información según lo que se ha acordado previamente, porque no tenemos ahora ya tanta capacidad de lectura ni tiempo. La adaptabilidad regulatoria, parece mentira, pero por favor, las herramientas de ciberinteligencia que cumplan con la regulación de cada país y tratar de tener el máximo posible de alianzas estratégicas a nivel académico, a nivel institucional, a nivel también privado. Para mí es algo súper básico. Y quedan unos cuantos minutos ahora para poder hacer preguntas. Yo contestaré a todo lo que no sea confidencial, así que muchas gracias. Brutal, ¿eh? Enhorabuena por la charla. Gracias. Voy a abusar y la primera pregunta la voy a hacer yo. Y es que hay un montón de contenido de valor en estas diapositivas. ¿Las vas a compartir o publicar? Porque yo creo que es para analizar y estudiar algunas de las cosas. Vale, pues perfecto. Así que ya también lo sabéis todos. ¿Preguntas? Hola, Selva. Aquí. Uy, vale. Primero de todo, enhorabuena. Me ha encantado. Y nada, básicamente, bueno, no voy a entrar tanto en geopolítica, sino que más en temas de inteligencia de amenazas. Nos encontramos con muchísimas dificultades a veces a la hora de leer consumibles. No hablo de informes, sino de consumibles, que sea que... y de verdad que a veces pues, vemos que algunos vendors o algunas analistas pues, escriben fatal y nos cuesta muchísimo leer estos consumibles, ¿vale? Entonces, más que nada es qué consejo nos darías, qué estructura debe tener este consumible o qué consejos nos das tanto a los que escribimos estos informes o estos consumibles como a los que los reciben. Vale, lo primero de todo para mí es, como el propio ciclo de inteligencia, es tener muy claro cuál es el objetivo con ese consumible. O sea, yo tengo que tener lo que a mí me va a ayudar a tomar una decisión o a sondear cuál es la situación que tengo en ese momento. Para mí es muy importante que la persona que lo vaya a consumir sepa si es más visual, si es más auditivo o incluso si es más kinestésico. Con lo cual, en función del que tengas delante, es lo que le vas a tener que entregar. Habrá que ver también cuál es el tipo de información que se le hace más sencilla de poder consumir, por un lado, y por otro lado también que eso luego pueda servir para que pueda estar almacenado y que pueda ser igualmente consultable y que esa propia información te acabe generando luego inteligencia. Entonces, para mí lo más importante es, antes de empezar a diseñar cuáles son esos consumibles, saber exactamente cuáles son los objetivos, cuáles son las fuentes que tenemos que utilizar y, muy importante, cuál es la audiencia que voy a tener delante. Porque si no, yo a uno de mi equipo, una persona concretamente, como no se lo hagas por audio, olvídate el peluquín. De hecho, es mal. Él tiene Speechify, ya ha dicho su género, mal, Selva. Él tiene Speechify y cuando tú le mandas un consumible, automáticamente se lo pone para poder escucharlo. Si no, no lo lee. Muchísimas gracias. Tengo otra. Vale. Me he dado cuenta de que hay un patrón entre la gente que se dedica, o bastante gente que se dedica al tema de la privacidad, que todo, o sea, van a Berlín. O sea, Marta Peirano, Andy Mueller, Laura Poitras, Jacob Appelbaum, etc. Yo también he vivido allí 2 años. Por eso lo digo. ¿Qué nos estamos perdiendo que hay allí? Vale, a Marta la quiero, lo que no te imaginas, y es un lugar muy importante. Por ejemplo, ella ha estado mucho en Kreuzberg porque hay muchos movimientos sociales, el Partido Pirata y tal. Berlín ya no es lo que era, ¿eh? Hace 20 años era la leche, pero ahora ya no tanto. Y de todas maneras es que ahí te puedes encontrar a personas que son de todo el mundo y además hay mucho Startup Nation. Entonces hay perfiles que son muy del sector público porque es capital, pero además también hay muchas startups y hay mucha gente a nivel internacional, más los propios partidos que impulsan, pero a base de bien. Y os lo recomiendo un montón, ¿eh? Yo no iría en época de frío, pero en septiembre empieza a estar bien. Muchísimas gracias. A ti. Vale, pues, hay una persona. La última vale. pregunta. Lo siento por tiempo. Luego, si no fuera, lo podéis preguntar. Vale. Has mentado a McDonald's. Sí. Hace 4 días o poco más por
por ahí, ha llegado una noticia de que McDonald's tiene que cambiar de nombre y va a cambiar toda la compañía. ¿Eso tiene algo que ver con la reputación y todo el lío? Te engañaría si te lo dijese. Yo lo voy a consultar y después te lo contesto, porque podría ser que sí. No me extrañaría. Es que ha llegado la noticia y me llamó la atención de que tenía que cambiar de nombre y tenía que limpiar todo lo que es la compañía. Digo, no sé si tendrá que ver algo con el caso que has comentado de... Podría ser, habrá que ver dónde se ha publicado. Ha llegado en bastantes sitios, ¿eh? Vale, pues mira, me parece muy interesante. Luego me lo miro y si estamos por aquí te lo digo o lo publico. Y así ya. Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Selva, una vez A más. vosotros. Un gustazo poder contar contigo.